Rivera frente a su compadre eran muy duras y el recelo de La Valleja sobre Rivera nunca desapareció. Eh, pero ahí estuvo Rivera 10 días después. Y todas las opiniones son contestes en que su hueste, su gente, esa gente que él había sabido anudar en fidelidades, siendo el más fiel y consecuente de los servidores cisplatinos, ¿verdad? En esa mediación que él hacía frente al poder portugués primero y brasileño después, de quienes eran sus protegidos, ¿no? Ese Rivera iba a ser pieza clave, ¿no?, en el desarrollo posterior de los acontecimientos. Pero nuevamente vendrían las desavenencias, ¿no?, casi al año siguiente. Entonces, Rivera en ese instante ausente, ardid de Rivera, al aproximarse a la gente de La Valleja, o realmente llevaba la intención de pasarlo a cuchillo, o de capturarlo, yo no sé. Hay dos bibliotecas por lo menos. Bibliotecas, por lo no, menos. Por lo menos. Señalo eso. Todos de los allí presentes, en mayor o menor medida, ¿verdad?, habían aceptado la cisplatina. Y no es un estigma. Y no es un estigma porque por el momento, durante muchos años, no se pudo ser rioplatense, no se pudo ser argentino, ya no se era español. Creo que todos ellos eran conscientes, ¿no?, de que esa provincia bastante pobre, por no utilizar un calificativo más duro, no podía erigirse en un país y en un estado. Y entonces había que arrimarse, acercarse a quien diera una estabilidad como estado, una noción de orden y, por supuesto, ¿verdad?, asegurar determinados privilegios. Entonces podía ser Portugal, lo pudo ser el imperio luego, brasileño, lo pudo ser luego el proyecto argentino. Y bueno, lo del Estado oriental, creo yo, ya fue otra cosa, y en donde jugaron algunos demiurgos, venidos decididamente desde tierras algo lejanas. Mares, sobre todo mares lejanos, ¿no? Gente que dijo, hágase la paz, que debo negociar, y aquí están todas las arterias de los ríos. Dicen que Blanes era tan minucioso que cuando hizo este retrato se hizo traer, entre otras cosas, arena de la playa de la Graciada, convertida en agraciada, como dijo alguien, un gaucho, un paisano, tampoco dirían nunca, jamás la agraciada para decir la bonita, dirían la linda, ¿no?, la playa de la linda. Bueno, en esa playa donde supuestamente se graciaba, este desembarco generó la necesidad de darle un rostro a la nación años después, y Blanes fue tan minucioso al reconstruirlo que se hizo traer arena, que luego convenientemente distribuyó en unos frascos que creo que incluso se comercializaron, para ver el efecto de la luz a tal hora y a tal otra. Tanta minuciosidad, sin embargo, uno puede pararse frente a este cuadro, Arturo, y así como decíamos, a ver qué lugar tiene la población negra, decir, y conceptualmente, está la bandera, está La Valleja en el centro, está en un conveniente segundo plano, pero también en situación central Oribe, están los 33, uno puede jugar como hacíamos aquí con el equipo antes de entrar, a ver, están todos, los contamos, ¿no? Está el desorden revolucionario, está la playa, la premura, no están esos caballos que llegaron tarde y los que llegaban los abrazaban, le daban besos porque tener caballos era tener salvada la revolución. ¿Qué agregarías simbólico si tuviéramos que ponerlo ahí abajo, ¿no? ¿Qué le falta al cuadro para decir, está representada la situación? Aquí que parece estar todo presente, hasta la última hoja fue captada por Blanes. Conceptualmente, ¿qué escribirías que falte, Arturo? Y esto es una pregunta solapada, no totalmente te avisé que te fuera la de hacía. programa, ¿no? Sí, pero vos te animás, No, en realidad requiere un poco de imaginación. Pero tú tenés. No es digamos, el fuerte mío, que siempre he procurado ceñirme a la documentación. Pero sin duda que sí, que yo volvería a una representación mayor de los protagonistas. Claro, pero sobre todo de los individuos secundarios, es decir, los colectivos secundarios.
Ahí no hay, lógicamente, quizá no los hubo en realidad, ningún individuo de la tierra, de esas razas autóctonas. Es decir, aparentemente, aunque lógico, cualquiera podía tener su ascendencia charrúa también, o la que fuera. Pero volviendo al punto ese de los afrodescendientes y africanos, es decir, debieron tener una mayor figuración, seguramente. Pero es lógico, es decir, es muy difícil para mí imaginarme lo que no veo. Claro. Pero sí iría por ahí. Sí sabés que 33 no alcanzaba. Porque esa suele ser la pregunta de los más chicos, ¿no? Con 33 se hizo la revolución, con este poquito, no, son la plana mayor. Claro. Y cuando uno piensa en el retrato total de ese segundo movimiento revolucionario, ahí es donde falta todo ese colectivo anónimo, o lo que ahora las modernas ciencias y sociales, e incluso el propio relato histórico llama a los sectores subalternos, ¿no? Esa gente nunca suficientemente representada. ¿Y algún otro reclamo le harías? Y el reclamo que le haría sería de algún modo simbolizar el carácter regional que tiene el movimiento, que quedó, eso se desprendió muy bien de lo que dijo Fernando. Es decir, así como prácticamente todos los movimientos del siglo XIX se conforman en Buenos Aires o en el litoral, bueno, este es un caso bien típico. Es decir, eso que hizo exclamar allá por los 1880 o algo así, a un vecino de Buenos Aires, diciendo, seguramente una novedad de esta semana será que un general del país vecino consiguió armar su enésimo grupo para ir a disputar el poder al otro lado del río Uruguay. Es decir, hay un carácter absolutamente regional, un desplazamiento permanente con centro en la antigua banda oriental. Porque lo que no ocurre del lado de Río Grande, ocurre del lado argentino. Es decir, hay una imbricación regional absoluta. Entonces, lo que yo firmaría ahí, bueno, hay que subrayar el carácter regional e inclusive en el propio nacimiento de las personas que aparecen ahí o que se supone que se iban a integrar. Es decir... Porque hay entrerrianos, hay cordobeses, hay una larga lista de personas de la región. Difícilmente eran orientales todos. Sí, no es un grupo de orientales que se traslada y desde allá se organizan, sino que hay orientales y hay locales también. Y hay, bueno, la participación esa de los capitales, que son capitales porteños. Es decir, hay sin ninguna duda un componente regional que pienso que no se suele ver en su verdadera dimensión, precisamente por la fuerza de los nacionalismos, del aferrarse mucho al Uruguay. Es decir, y quizá al Uruguay, aún hoy, hay que verlo con un sentido regional. Es decir, el sur del Brasil y gran parte de lo que es la República Argentina conforman una unidad no solo geográfica, sino geopolítica con el territorio uruguayo. Y con historia propia, pero que hay que ver en clave regional. Desde siempre, es decir, desde el período prehispánico y lógicamente mucho más en lo hispánico, en el período hispánico, cuando conforman siempre una misma unidad y hay relaciones de dependencia. Es
decir, Montevideo, fundado desde Buenos Aires. Sitiado desde Buenos Aires una y otra vez. Sí. Tan evidente es el relato de la nación en todo esto de pensar que eran solo orientales y acotar. Menos mal que tenías poca imaginación, Arturo. Mirá que dos reclamos, ¿no? La clave regional y los sectores subalternos, ¿eh? Si no tuviera imaginación, hacemos una tesis esta noche. Tan importante es el enfoque nacional, que dicen que la emoción cívica que rodeó este cuadro fue muy grande, ¿no? Que además Blanes dejó puntos suspensivos, bueno, lo entregaba al Estado, no lo entregaba, era algo particular, personal, lo iba a poner a la venta. Hubo un desfile frente a este cuadro que está a nuestras espaldas para verlo, ¿no? Y la gente le veía el rostro a una historia épica con la cual se sentía en continuidad, esa épica que siempre amasa el relato de la nación. Y no puedo menos que preguntarte, y con tu imaginación, que descontamos, que es frondosa, ¿qué reclamos, además de los que ha señalado Arturo, podrías hacerle al pobre Blanes, que quizás está en espíritu en este museo esta noche, ¿no? Que debemos agradecer, además, olvidamos hacerlo, la generosidad del director Gabriel Pelufo, que supo ser en el ciclo anterior nuestro invitado también, y que, bueno, nos ha abierto las puertas de esta casa, logró apartar a los escolares que andan caminando por los pasillos en el resto del museo y darnos este sitio acotado y silencioso para poder grabar el programa. Yo, primero, si me permites, voy a... si Blanes te permite, no aparece con el pincel a reclamar. Voy a añadir dos cosas en el sentido de lo que señalaba Arturo. Voy a ser muy breve. Una es es la siguiente. Creo que todos ellos, que toda la cruzada, que todo el movimiento, que todo, eran conscientes. Tú decías, los chicos nos preguntan, ¿cómo? ¿33? No eran 33 Rambos. Ellos eran la punta de lanza de lo que a los pocos meses ya era un movimiento de miles de hombres. Pero también eran conscientes de que aún esos 1.000, 2.000, 3.000 orientales en armas no iban a poder contra el imperio brasileño. De la misma manera que no lo había logrado la victoria Artigas frente a los portugueses una década después. O sea, todos sabían que sin la participación directa del conjunto de las provincias del Río de la Plata, aquello no tenía futuro. Entonces, en ese sentido creo que hay que enfatizar que el movimiento se gestó desde Buenos Aires con la tolerancia y el apoyo de Buenos Aires. Los acontecimientos del año 25 le dieron cuerpo, le dieron entidad, le dieron carnadura, pero sin la intervención del ejército republicano, que era el ejército de las provincias, a partir del año 26, no se hubiera llegado a siquiera a mellar el poder de Brasil. Eso por un lado. Y rápidamente lo siguiente, ahí está Oribe en ese cuadro, segundo presidente constitucional de la República, fundador de la divisa blanca, pero ¿cómo? Oribe, que renuncia en el 38, que luego se retracta de esa renuncia, que va a Buenos Aires gobernada por Rosas. Por Rosas, el mismo que hizo la ruta vendiendo caballos y atando fidelidades. Más allá de las formalidades, no era solo el gobernador de Buenos Aires, era de hecho el gobernante de la por entonces Confederación Argentina, y es nombrado general de la Confederación Argentina, sin renunciar a su condición de presidente oriental, ni exigírselo, por supuesto, Rosas, y todos lo aceptaban, rosistas y oribistas, con la mayor de las naturalidades. O sea, hoy en día sería inconcebible, o 50 años después tan solo de esos acontecimientos sería inconcebible, un presidente de un Estado general del ejército de otro. Creo que ahí está un poco, ¿no?, en resumen, de la clave, ¿no? Yo, reclamarle a Blanes me parece demasiado, ¿no?, demasiado osado, ¿no? Yo creo que, en definitiva, lo que uno podría esperar, ¿no?, no solo del cuadro, sino de lo que Blanes representó, de la generación de esos intelectuales, artistas, ¿verdad?, que hacia el 70, 80, ¿verdad?, contribuyeron
¿verdad? A crear esa nacionalidad oriental, yo le reclamaría, o le hubiera reclamado lo siguiente, ¿verdad? Y es justamente con una pizca de reproche, ¿verdad? Habernos quitado de nuestro origen y de nuestra raíz. Y por lo tanto, regional, y por lo tanto la propia reivindicación que harán artistas como Blanes de Artigas y un conjunto de otros intelectuales de la época terminaron vaciando de contenido a Artigas. Artigas, creador de el Estado oriental o prefigurando el Estado oriental, es la segunda derrota de Artigas, ¿no? Lo derrotaron los portugueses, lo derrotaron las desavenencias internas de la revolución, lo derrotó también sus propios errores políticos, que los tuvo, creo yo, ¿no? Su propia obcecación, su propia falta de perspectiva en momentos claves, como por ejemplo en el año 20, ¿verdad? Esa ruptura que él tiene con Ramírez y con López, ¿verdad? Creo que fue muy impolítica, él no estaba en situación de exigir lo que exigía, pero bueno, él termina derrotado en el 20, pero creo yo, no sé si manía de historiador o cercano, algo así parecido a historiador, creo yo que Artigas fue derrotado por segunda vez, y fue derrotado con el cuadro de Blanes, con la obra en la cual se escribe el cuadro de Blanes. Ahora, Lavalleja no fue derrotado por este cuadro. Yo creo que Ana Monterroso lo hubiera aplaudido, porque ella que le decía todo el tiempo, date corte Juan Antonio, ese Juan Antonio en el centro del cuadro se está dando un corte que en la vida real a Lavalleja le costó bastante hacerlo, ¿no? Esto es un petizo imponente con la bandera, gritando, y tiene cerca ese Oribe con el cual tendrá, ya que recordaste es el periodo de la Guerra Grande, y la relación con Rosas, con el cual tendrá un acercamiento, pero el que se pone en el centro en este caso es Oribe, y a quien deja en un discreto costado es Lavalleja, que dicen, algunos con más énfasis que otros, porque siempre hay una o por lo menos una y media, quizás dos bibliotecas, que al final de sus vidas dijo, yo me equivoqué, tendría que haber estado del otro lado, ¿no? Del lado del Partido Colorado, no debería haber estado aquí. O sea que en ese cuadro está un Lavalleja que conformaría a Ana Monterroso dándose corte, y está ya casi preanunciado ese Lavalleja con sus rispideces con Oribe, pero a su vez afiliándose o por lo menos engrosando su fila en la Guerra Grande, y esa ausencia notoria de Rivera, ¿no? Es un cuadro muy polivalente. Ustedes saben que hay algún autor de ficción que dice que incluso hay un Blanes escondido, un rostro de Blanes escondido en el matorral, y ha hecho una especie de lectura al estilo del Código Da Vinci, y por eso lo llamó Código Blanes. De este cuadro se dice mucho, y de los 33, mis dos invitados que esta noche tarde engalanaron el museo y este programa con su presencia, Arturo Bentancur, Fernando Aparicio, también se ha dicho, creo yo, que lo suficiente. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro bicentenario.